El cielo se teñía de un gris melancólico aquella tarde, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. En una casa adosada, de esas de paredes gastadas y ventanas altas que guardan secretos en sus marcos, comenzaba el regreso. Sergio volvía a casa tras 4 años estudiando en la universidad. Su madre se había casado de nuevo y la vida doméstica había cambiado. Aún no se acostumbraba del todo al nuevo reparto familiar. Cuando cruzó el umbral, el olor a café recién hecho y pan tostado le golpeó con una nostalgia inesperada. Lo que no esperaba era la transformación de Andrés, su hermanastro. El chico delgado y callado de antes se había convertido en un joven de facciones marcadas, mirada penetrante y una calma que descolocaba. Andrés ya no era un niño. Ya no le hablaba con timidez, ni evitaba su mirada. Había algo en su voz, más grave, más segura, algo que descolocaba a Sergio. Vivían juntos solo los fines de semana, cuando los padres se iban al pueblo a cuidar de los abuelos. Durante la semana, Sergio dormía en una pequeña habitación junto al salón, y Andrés en el desván, convertido en dormitorio. Ese viernes en particular, las despedidas fueron más breves de lo usual. La madre y el padrastro salieron con prisa, dejando en el aire esa sensación de libertad incómoda. Andrés apareció en la cocina, descalzo, con el pelo algo revuelto, una camiseta vieja pegada al torso y un vaso de agua en la mano. Se apoyó contra la encimera y lo miró. ¿Ya has desempacado?, preguntó, y su tono no era inquisitivo, sino casi suave, como una corriente tibia que se desliza sin aviso. Sergio asintió, pero no apartó los ojos de él. Algo se agitó en su pecho. No era deseo, no todavía. Era algo anterior, algo más visceral, la conciencia súbita del cuerpo del otro, del espacio que ocupaba en esa cocina diminuta. «He hecho algo de pasta», dijo Andrés, sin romper esa atmósfera espesa. «¿Te quedas a cenar conmigo?» Cenaron con música de fondo, luces bajas y copas que se llenaban con vino robado del mueble del padrastro. La conversación fluyó con una ligereza que ocultaba lo que vibraba bajo la superficie. Pequeñas miradas que se sostenían más de lo necesario, dedos que se rozaban al pasarse el pan, sonrisas que insinuaban más de lo que decían. Y luego, sin proponérselo, Sergio se quedó dormido en el sofá, el cuerpo rendido por el viaje, la copa de más, y una tranquilidad que lo desarmaba. Se despertó con una manta sobre los hombros y el tenue resplandor de la lámpara encendida. Andrés estaba ahí, sentado en la alfombra a su lado, mirándolo, en silencio. Sergio abrió los ojos, algo confuso. «No digas nada», murmuró Andrés, y su voz no era autoritaria. Era una súplica cargada de algo indefinible. Sergio no se movió. El aire en la sala parecía temblar. Andrés estiró la mano y lentamente apartó un mechón de cabello de su frente. El roce fue apenas perceptible, pero un escalofrío le recorrió el cuello. «Estabas temblando», añadió Andrés, casi en un susurro, como si le hablara al sueño mismo. La mano quedó suspendida un segundo más, demasiado tiempo. Luego volvió a su regazo. Sergio no dijo nada, pero su respiración se había vuelto más densa, más contenida. «¿Quieres subir?», preguntó Andrés. Sergio negó con la cabeza. Se incorporó, sintiendo cómo se estiraban los músculos entumecidos por el sofá. Se quedaron en silencio. Pero era un silencio denso, cargado. El tipo de silencio donde las palabras no se necesitan porque lo que tiembla entre los cuerpos habla más alto. Andrés se levantó también, y por un segundo estuvieron frente a frente, tan cerca que sus respiraciones se entrelazaron. Una tensión imperceptible, como el momento exacto antes de que dos imanes se unan, vibró entre ellos. Sergio bajó la mirada, pero no se apartó. Andrés dio un paso atrás. No dijo nada más. Subió las escaleras con pasos suaves, dejándolo solo, y la habitación pareció llenarse del calor de su presencia, incluso después de irse.
Sergio se quedó allí, de pie, el pecho agitado, el corazón como un tambor mudo. Sabía que algo había cambiado, y todavía no sabía hasta dónde los llevaría. La mañana siguiente llegó cubierta por una tenue niebla que se deslizaba entre los cristales del ventanal. Sergio despertó en el sofá, el cuerpo aún envuelto por la manta, y con el eco persistente de la noche anterior palpitando bajo su piel. Se levantó despacio, sin hacer ruido, como si temiera romper algo frágil, invisible. Andrés ya estaba en la cocina. Vestía una sudadera amplia y el cabello aún húmedo por la ducha. Cuando lo vio entrar, le ofreció una taza de café sin decir palabra. Solo le sostuvo la mirada, una mirada cargada de lo no dicho. Sergio tomó el café, sintiendo el calor filtrarse en sus dedos, y se sentó frente a él. El murmullo de la cafetera fue la única banda sonora durante unos largos minutos. ¿Dormiste bien?, preguntó Andrés finalmente, con voz grave y baja. Sergio asintió, pero su mente seguía atrapada en esa imagen. Andrés sentado a su lado, rozando su frente. Aquel susurro: «No digas nada». Como si una línea invisible se hubiera trazado entre ellos y ambos supieran que ya era tarde para fingir que no la habían cruzado. Pasaron el día como si nada. Salieron a comprar algunas cosas, comieron fuera en una pequeña cafetería, hablaron del pasado, de música, libros, del clima. Pero cada gesto, cada palabra, parecía cargada de un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a enfrentar. Ya entrada la tarde, regresaron a casa. La lluvia comenzó a caer, suave, como una caricia constante sobre el tejado. Andrés se fue a su cuarto, mientras Sergio se acomodaba en el salón, sin saber qué hacer con la inquietud que se le había instalado bajo la piel. La tensión volvió a su punto máximo después de la cena. El ambiente estaba impregnado de algo denso, algo que les rozaba por dentro sin tocarse. Andrés se sentó en el borde del sofá mientras Sergio recogía los platos. Lo observaba desde ahí, con la mirada fija, y un leve temblor en los dedos que solo sería visible si uno miraba demasiado tiempo. ¿Tú alguna vez has sentido que hay algo que no puedes explicar?, preguntó Andrés de pronto, con voz rasposa. Sergio se quedó quieto, con las manos aún húmedas por el agua tibia del fregadero. Sí, dijo sin girarse. Andrés se levantó y caminó hasta el marco de la cocina. Apoyó un hombro allí, con las manos en los bolsillos de su sudadera. El silencio entre ellos era como un campo eléctrico, vibrando con cada respiración. Desde que llegaste, no puedo dejar de pensar en eso, confesó, apenas un susurro, como si le costara cada sílaba. Sergio se volvió hacia él, lo miró de frente por primera vez esa noche, y ahí estaban, los ojos oscuros de Andrés, abiertos, vulnerables, esperando algo, un rechazo, una respuesta, una señal. Yo tampoco, dijo Sergio. Su voz era grave, pero serena. Andrés cerró los ojos un segundo, como si esa confesión lo liberara y lo abrumara al mismo tiempo. No se acercó, no intentó tocarlo, pero el aire entre ellos se volvió más denso, más cálido. Los corazones latían más rápido, la piel más alerta. Cada sentido se agudizaba con esa proximidad aún contenida. «No sé lo que significa», murmuró Andrés. «Solo sé que, cuando estoy cerca de ti, me cuesta respirar con normalidad. Me cuesta pensar en otra cosa que no sea esto». Sergio tragó saliva. Podía sentir la electricidad en su pecho, en sus brazos, en cada centímetro de su cuerpo. Dio un paso hacia él, después otro. Ahora estaban frente a frente. No se tocaban, pero sus respiraciones ya se confundían. Andrés bajó la mirada hacia sus labios, luego volvió a sus ojos. «No digas nada», dijo de nuevo, y esta vez no fue una orden. Fue un deseo, una súplica. Y entonces, solo entonces, Sergio levantó la mano y la apoyó en el rostro de Andrés. Sus dedos temblaban,
pero el gesto fue tierno, contenido. El pulgar rozó suavemente su mejilla, como si quisiera memorizar su calor. Andrés cerró los ojos un segundo, como si ese leve toque lo desarmara. No se besaron. No todavía. Pero el silencio que compartieron después fue más íntimo que cualquier palabra. La tensión seguía ahí, suspendida, a punto de desbordarse. Una ola que crecía con cada mirada, cada roce, cada noche compartida bajo el mismo techo. Esa noche, en sus respectivas habitaciones, ninguno de los dos pudo dormir. El deseo se arrastraba bajo las sábanas, inquieto, inconcluso. El recuerdo del otro vibraba en sus cuerpos como un fuego mudo, y ambos sabían que lo que se avecinaba no podía detenerse, que estaban al borde de algo que cambiaría todo. Los días siguientes transcurrieron como si cada minuto fuera una cuerda tensa. El mundo exterior continuaba con su rutina indiferente, pero dentro de aquella casa de ladrillos apagados, algo crecía. Algo que vibraba silenciosamente entre las paredes, entre sus cuerpos. Una expectativa constante, como si cada paso, cada mirada, cada roce accidental los empujara un poco más allá. Sergio intentaba mantener la compostura. Caminaba por los pasillos con la mirada baja, se refugiaba en libros que no lograba leer, ponía música solo para llenar el silencio. Pero cada vez que Andrés entraba en la habitación, todo lo demás desaparecía. Su presencia era como un imán que distorsionaba la atmósfera. Bastaba una palabra suya para hacer que el aire pareciera más denso. Una tarde, tras una lluvia persistente, salieron a caminar. Las calles mojadas reflejaban los faroles como espejos dormidos, y el cielo comenzaba a abrirse con tonos cobrizos. Caminaron lado a lado, sin prisa, sin rumbo. Los charcos salpicaban sus zapatillas, y sus hombros a veces se rozaban como por error. ¿Recuerdas cuando compartíamos el cuarto los primeros meses?, dijo Andrés de pronto, con una sonrisa nostálgica. Sergio asintió. Sí, no parabas de hablar en sueños. Andrés rió, y ese sonido le removió algo en el pecho. Era un sonido tan familiar y al mismo tiempo tan íntimo que Sergio sintió que el corazón le latía diferente. ¿Y tú solías mirar por la ventana antes de dormir, como si esperaras que alguien regresara? Sergio no respondió. Esa observación, tan sencilla y certera, lo desarmó más de lo que quería admitir. Se detuvieron frente a una pequeña plaza vacía, bajo un árbol que goteaba agua lentamente. Allí, entre la brisa húmeda y el aroma de la tierra mojada, ocurrió algo. Un silencio que no era incómodo, sino necesario, como si ambos supieran que las palabras ya no podían contener lo que sentían. Sergio se volvió hacia él, lo miró fijamente, y Andrés sostuvo su mirada sin pestañear. Era como si en esos segundos se estuvieran confesando todo lo que habían evitado decir. ¿Te da miedo esto?, preguntó Andrés, apenas un murmullo. Sí, respondió Sergio sin apartar los ojos. Pero más miedo me da no sentirlo. Andrés dio un paso más cerca. Estaban a unos centímetros, la ropa mojada pegada a sus cuerpos, los labios entreabiertos por la respiración contenida. El corazón les latía en la garganta. Sergio sintió el calor subirle por el cuello. Podía oler la piel de Andrés, esa mezcla entre la humedad del aire y algo más cálido, más suyo. Podía ver las gotas en sus pestañas, el leve temblor de su labio inferior. Fue Andrés quien rompió la distancia, no con un beso, sino con un gesto más íntimo. Levantó la mano y rozó con el dorso la mandíbula de Sergio, tan suavemente que pareció una caricia hecha de aire. Sergio cerró los ojos. El mundo se redujo a ese toque. «No digas nada», susurró Andrés por tercera vez, y esta vez fue como un hechizo. Esa noche, al volver a casa, ninguno quiso separarse. Se quedaron en el salón, sin luces, envueltos en la penumbra, con una manta sobre las piernas y las piernas rozándose apenas.
Andrés apoyó su cabeza en el hombro de Sergio, y éste, después de un momento de contención, se permitió pasarle un brazo por los hombros. El calor de ese contacto era tan real, tan vivo, que ambos se quedaron inmóviles, como si el más leve movimiento pudiera romper el momento. Sergio giró la cabeza, muy despacio. Su mejilla rozó la sien de Andrés, la piel contra piel. Un roce leve, pero tan lleno de significado que todo su cuerpo reaccionó. Andrés giró también. Ahora estaban cara a cara, respirando el mismo aliento, sus bocas a escasos milímetros. No se movieron, solo se miraron, intensamente, como si ese momento lo cambiara todo. Y lo cambió, porque entonces, sin ninguna urgencia, sin ninguna palabra, sus labios se encontraron. Lentamente. Un beso contenido, suave, profundo, como una promesa que se había gestado en el silencio. El primer contacto fue tembloroso, pero luego se volvió más seguro, más íntimo, como si por fin hubieran encontrado el idioma exacto de lo que sentían. Cuando se separaron, seguían con los ojos cerrados, las frentes apoyadas, las respiraciones descompasadas. El pecho de Sergio subía y bajaba con fuerza. Andrés tenía la mano en su cuello, sintiendo el pulso acelerado. «Ahora ya no podemos fingir», susurró Sergio, y Andrés, con la voz cargada de emoción, respondió. «Nunca quisimos fingir, solo no sabíamos cómo llegar hasta aquí, pero ya estaban allí, y sabían que ya no habría vuelta atrás. El mundo no se detuvo después de aquel beso, pero algo en el tiempo parecía moverse de manera distinta. Todo adquirió otra densidad, otra luz. Las paredes de la casa ya no eran solo muros, eran testigos. El suelo bajo sus pies parecía guardar el calor de las miradas compartidas, y el aire, ahora, tenía esa electricidad imperceptible que eriza la piel con solo recordar un roce. Durante los días siguientes, no hablaron mucho sobre lo que había pasado, pero lo sentían en cada gesto. Andrés buscaba a Sergio con los ojos, incluso cuando no lo miraba. Y Sergio, a su vez, encontraba excusas para acercarse, para rozarle la espalda con la yema de los dedos al pasar, para sentarse más cerca de lo necesario. Una noche, después de cenar, estaban en el salón viendo una película que ninguno de los dos seguía realmente. Andrés estaba medio recostado, con una pierna doblada y la otra estirada sobre el sofá. Sergio, al lado, con el brazo apoyado detrás de él. El espacio entre sus cuerpos era mínimo, y el calor de la cercanía hacía que ambos contuvieran la respiración sin notarlo. En un momento dado, Andrés giró la cabeza. Su mejilla rozó la camisa de Sergio y el contacto fue suficiente para provocar un escalofrío. Sergio bajó la mirada. Se encontraron. Sus rostros estaban a pocos centímetros, demasiado cerca para fingir desinterés, demasiado lejos para que fuera suficiente. «¿Esto nos hace distintos?», preguntó Andrés en voz baja, con una seriedad tan serena que dolía. Sergio lo miró largamente. Su garganta se movió cuando tragó saliva, y el suspiro que soltó fue apenas audible. «Nos hace más sinceros», respondió, y entonces volvió a inclinarse. Esta vez no hubo dudas ni titubeos. Sus labios se buscaron con lentitud, como si reconocieran un camino ya recorrido. El beso fue distinto al anterior, más profundo, más cargado de algo que no necesitaba nombre. Las manos de Andrés se aferraron al brazo de Sergio, mientras él lo envolvía con un cuidado casi reverente. Las respiraciones se entrelazaron. La sangre les latía en las sienes. No necesitaban tocarse más. Era la intención, el temblor, la espera, lo que lo hacía todo tan abrumador. Sergio separó los labios para susurrar algo, pero Andrés lo silenció con un dedo sobre su boca. «No digas nada», repitió una vez más, con voz temblorosa. Y esa vez, lo que había sido una súplica, fue casi una confesión. Sergio bajó la frente y la apoyó en su clavícula. Respiró hondo, cerró los ojos y se quedó ahí, escuchando los latidos de Andrés.
sintiendo su aroma, ese olor tibio a piel, a champú, a deseo contenido. La cercanía de sus cuerpos no era invasiva, era necesaria. Pasaron así minutos enteros, sin hablar, sin necesidad de más. Más tarde, cuando cada uno se retiró a su habitación, Sergio se quedó de pie ante la puerta cerrada. Dudó, luego giró el picaporte y entró. Andrés estaba sentado en la cama, con una camiseta holgada y el cabello ligeramente desordenado. Levantó la vista, sin sorpresa. «No quiero estar solo esta noche», dijo Sergio. Andrés se hizo a un lado sin decir palabra. Sergio se metió bajo las sábanas. Sus cuerpos no se tocaron al principio, pero el calor mutuo se instaló entre ellos. La tensión era tan palpable que cualquier mínimo movimiento parecía provocar un eco dentro de la habitación. Finalmente, Andrés giró el rostro hacia él. Estaban frente a frente en la oscuridad, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio cargado. Sus dedos se buscaron, despacio. Cuando se encontraron, no se entrelazaron aún, solo se rozaron, apenas. Y ese gesto, leve como una brisa, los hizo estremecer a ambos. Sergio sintió un temblor ascender por su pecho. Andrés se inclinó un poco más y sus frentes se tocaron. El contacto fue suave, casi ritual, como si en ese roce compartieran todo lo que no podían decir. «¿Y si esto no es solo algo pasajero?», murmuró Andrés. «No lo es», respondió Sergio sin dudar. Andrés se acercó más, muy despacio, y cuando sus labios se encontraron por tercera vez, no fue el fuego lo que los guió, sino una ternura inmensa, un anhelo que se había construido en el silencio de los días, en la contención de los gestos. El beso fue largo, íntimo, lleno de pausas y respiraciones contenidas. Las manos se buscaron bajo las sábanas, solo se tocaron los dedos, los antebrazos, los hombros, y cada caricia fue una declaración muda, una promesa. Esa noche se durmieron abrazados, en la penumbra, envueltos en un calor compartido, con el corazón latiéndoles lento y seguro contra el pecho del otro. Y en ese abrazo, sin palabras, sellaron algo que ya no podrían negar, algo más profundo que la piel, más real que cualquier miedo, algo que después de tanto, por fin podía nombrarse: amor. La mañana amaneció envuelta en una calma espesa, como si la casa misma se negara a perturbar el equilibrio frágil y precioso que se había instalado entre ellos. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, bañando el cuarto con una luz suave, dorada, casi irreal. Sergio despertó con el pecho tibio. El peso del brazo de Andrés aún lo rodeaba, la respiración lenta y serena de su hermanastro vibrando contra su cuello. No se movió, no quiso. Permaneció así, escuchando el silencio cómplice que compartían, como si romperlo con palabras fuera arriesgarse a perderlo todo. Andrés se removió ligeramente, sin abrir los ojos, y apretó a Sergio con más fuerza. Ese simple gesto hizo que el corazón de Sergio se desbordara. Cerró los ojos y apoyó la frente en la de él, sintiendo cómo se anudaban los hilos invisibles que los habían estado uniendo desde aquella primera mirada distinta. «Buenos días», murmuró Andrés, con una voz rasposa, recién despertada, cargada de dulzura. «No quiero que termine», susurró Sergio en respuesta. «No tiene qué», respondió Andrés, acariciándole suavemente la mejilla con los nudillos. «No si no queremos». Durante todo el día compartieron gestos suaves, un desayuno improvisado entre risas tímidas, una ducha en la que no se vieron, pero se sintieron a través de las puertas, una complicidad nueva, llena de delicadeza y pequeños incendios contenidos. Cada roce, cada mirada, cada palabra que ahora sí se decían, tejía algo irremediable. Por la tarde decidieron caminar hasta la costa. El mar los recibió con su murmullo incesante y el viento les desordenó el cabello y las ideas. Sentados sobre las rocas, con los pies colgando hacia las olas, Sergio habló por primera vez
de lo que realmente sentía. Pensé que todo esto era una locura, que estaba perdiendo el control. Andrés lo miró en silencio. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora sé que es lo más real que he sentido nunca, respondió Sergio sin apartar la vista del mar. Andrés se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Yo también. Me daba miedo, porque no sabía cómo encajar esto, cómo explicar lo que se siente estar contigo, pero lo siento igual. Sergio bajó la cabeza, dejando que sus labios rozaran el cabello revuelto de Andrés. Inspiró su aroma, tan familiar ya, y lo sintió hundirse en su piel como una promesa. Regresaron a casa al anochecer. No había necesidad de hablar. Todo entre ellos se entendía ya con los cuerpos, con la forma en que se buscaban sin prisa, con cómo sus dedos se encontraban siempre como si recordaran el camino. Aquella noche, sin pactos ni promesas pronunciadas, se entregaron por completo a lo que ya era inevitable. El dormitorio se convirtió en un santuario silencioso, donde cada caricia era una confesión y cada beso una palabra nunca dicha. No hubo urgencia, solo un ritmo lento, íntimo, lleno de deseo y ternura. Se exploraron sin miedo, como quien recorre un mapa antiguo y precioso, reconociendo cada parte, memorizándola. Los cuerpos temblaban con cada roce, las respiraciones se entrecortaban, las manos recorrían la piel como si tuvieran siglos buscándola. El calor entre ellos era envolvente, espeso, cargado de emoción. Cada mirada sostenida, cada suspiro compartido, los llevaba más lejos, más profundo. Y cuando por fin se fundieron en un beso largo y sincero, el tiempo pareció detenerse. Era un beso definitivo. El beso que deshace todas las dudas, que deja sin aire, pero también sin miedo. Cuando se quedaron abrazados bajo las sábanas, exhaustos, el silencio entre ellos era perfecto. «Estos somos nosotros», murmuró Andrés. Sí, sin máscaras, sin miedo, pasaron la noche así, diciéndose verdades con los dedos, soñando despiertos entre respiraciones entrecortadas, sintiendo que por primera vez no había nada más allá de ese momento. Con la llegada del amanecer y con él el regreso de los padres, se miraron largamente. No con temor, sino con esa quietud que da la certeza. Ya no eran los mismos, y lo sabían. En la cocina, horas más tarde, cuando la rutina volvía a imponerse, se cruzaron una última vez antes de que cada uno tomara un rumbo. No hubo beso, solo una mirada intensa, duradera, cargada de todo lo que habían vivido, y esa promesa silenciosa, más fuerte que cualquier palabra. «No digas nada», había dicho Andrés, y ahora ya no hacía falta decirlo, porque todo, absolutamente todo, estaba dicho.